Buenas chicos y chicas, les habla el profe Nelson de electrónica. En esta ocasión vamos a aprender el funcionamiento de los focos LEDs como estos de acá. Por ejemplo, aquí tengo dos focos LEDs bastante distintos. Este, por ejemplo, tiene los circuitos integrados sobre la misma placa donde están los diodos LEDs. Sin embargo, este tiene la placa electrónica aparte, pero ambos funcionan de la misma forma. Por tanto, aprender cómo funciona cualquiera de estos focos LEDs te permitirá saber cómo funciona el resto de focos LEDs que tengas en casa o que quieras reparar. Para ello vamos a ver de manera teórica y práctica su funcionamiento. Por tanto, te invito a que veas todo el video para poder aprender mucho más de electrónica. Pues continuamos. Pero antes, un saludo a todos los que están suscritos en el canal. Aprecio mucho sus comentarios y el apoyo que brindan al canal. Un saludo a Mario, a Miguel, a Pedro, a Miguel Verdún y a todos los demás que comentan en el canal. Y sobre todo al miembro del canal, Sejid, muchas gracias por tu apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, puedes hacerte miembro en la sección de miembros. Bueno, dicho esto, continuemos con el video. Muy bien, para este ejemplo vamos a utilizar este foco. Por tanto, vamos a sacar el circuito para luego analizar su funcionamiento. Bien, aquí tenemos el circuito. Esta sería la fuente de alimentación de los diodos LED que tenemos acá. En el caso de este foco, varios LEDs están quemados, por tanto no lo vamos a probar directamente con los LEDs, sino que vamos a armar otro circuito. Pero la fuente de alimentación debe estar bien, por tanto vamos a analizarlo. Ahora el funcionamiento de esta placa sería el siguiente. Lo primero que hay que ver es la alimentación del circuito integrado, que se puede ver que se alimenta a través del pin 1 y del pin 7 con corriente alterna. La corriente alterna puede ser 110, 120 o 220 voltios. Ahora podemos ver en la estructura interna del circuito integrado que las entradas de corriente alterna se conectan a un puente de diodos. Y recordemos que el puente de diodos lo que hace es convertir corriente alterna en corriente continua. Podemos ver que tenemos negativo y tenemos positivo conectado al pin HV o pin 6. Tengan en cuenta entonces que en el integrado tenemos un puente de diodos dentro del circuito integrado, que a diferencia de otros circuitos, el puente H lo tenemos separado. Por ejemplo, en el circuito de este sería el puente H. Entonces, internamente el circuito integrado convierte la corriente alterna en corriente continua. Luego de eso, el positivo pues es entregado a través del pin 6 directamente al positivo o al ánodo de la tira de LEDs, que en este caso tendríamos positivo acá, y el negativo sería hacia el condensador, no hacia los LEDs. Entonces tenemos un condensador el cual va a tener negativo y positivo. Ese condensador sería este de acá, que es por 400 voltios de 2.2 microfaradios. Ahora en el que más, pues tenemos dos resistencias, en el pin 3 y en el pin 4.
En el pin 4 tenemos una resistencia llamada CS, que es la que controla la corriente hacia el transistor MOSFET. Es decir, que internamente tenemos un transistor MOSFET, el cual controlaría la corriente o el encendido de la fuente de alimentación o el voltaje que se entrega a la tira de LEDs. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues de la siguiente forma. El transistor MOSFET lo que hace es entregar un tren de pulsos que mantiene su frecuencia, pero el ancho puede variar. El ancho va a variar en función a la corriente que se deba entregar. Por ejemplo, en el caso de este, tenemos un ancho más angosto, por tanto tendremos menos corriente que se entrega a la tira de LEDs. En el caso del segundo ejemplo, pues tendríamos más corriente que se pueda entregar a la tira de LEDs. Ahora, ¿quién controla esa corriente de entrega? Pues es la resistencia en el pin 4. Esta resistencia pues controla esa corriente debido a que sobre él va a caer un voltaje. Tendremos una caída de tensión en la resistencia del pin 4. Ese voltaje se va a comparar con esta constante de 0.373 voltios, el cual en este caso pues es comparado por un amplificador operacional que a su vez va a controlar el transistor MOSFET. Es decir que a través del pin CS lo que se hace es mandar el tren de pulsos cuyo ancho de pulso va a depender del valor de la resistencia. Ahora, en el caso de los LEDs no vamos a tener esta señal en sí, sino que vamos a tener una señal pues continua. En el caso de este vamos a tener un voltaje más bajo y en el caso de este un voltaje más alto. El voltaje se va a mostrar de manera continua gracias al condensador que tenemos acá. Es decir, que no vamos a tener este tren de pulsos que cae sobre los LEDs, sino que va a estar en este caso como una corriente continua gracias al condensador. Ahora, ¿cómo calculamos el valor de la resistencia? Pues eso va a depender de esta fórmula. Esta fórmula es de la hoja de datos del integrado, donde nos dice que tenemos que calcular la corriente pico y luego la corriente que cae sobre los LEDs. La corriente pico está en función a esta constante, que es la que cae sobre el comparador que acabamos de ver. Por tanto, en este caso, la corriente pico será igual a 0.373 sobre la resistencia que en este momento tiene este circuito integrado, perdón, esta placa electrónica, que en este caso sería 1.5 ohmios. Esa sería la resistencia en el pin 4. Entonces tenemos 1.5 ohmios, por tanto vamos a tener una corriente de 0.248 amperios o 248 miliamperes. La corriente hacia los LEDs va a ser igual a la mitad, que sería 124 miliamperes. Significa que a los LEDs se va a entregar 124 miliamperes. Esto es muy importante, ya que ustedes de esta forma pueden modificar la corriente de salida del circuito integrado para poder, en este caso, alargar la vida útil de sus LEDs para que no se sobrecalienten, cambiando el valor de la resistencia que tenemos acá. Pueden aumentar o reducir para aumentar o reducir la corriente de salida. Simplemente utilizan la fórmula y en base a esto pues van a poder conseguir una corriente de salida adecuada a su tira de LEDs. Ahora, en cuanto al voltaje, pues el voltaje se va a adecuar, ¿sí?, en base a la cantidad de LEDs que tengamos. Si nosotros tenemos varios LEDs, ¿sí?, el voltaje va a aumentar.
Si tenemos menos LEDs, el voltaje va a reducir. Todo esto acompañado con la corriente. En el pin 3 no tenemos una resistencia, ya que aquí se puede ver que no hay una resistencia, por tanto no podemos utilizarlo para poder proteger nuestra placa, ya que el pin 3 debe tener una resistencia OVP o protección por sobrevoltaje. Sin embargo, no la tenemos integrada, por tanto no la podemos utilizar. Luego vamos a probar en otro tipo de foco si en caso tenga esa cualidad activada. Muy bien, de esta forma funciona el circuito o fuente de alimentación de un foco LED. El resto sería de forma similar. Ahora, visto la parte teórica, pasemos a la práctica para medir tanto el voltaje como la corriente que se entrega a la tira de LEDs. Muy bien, ahora para la parte práctica vamos a utilizar un protoboard en donde vamos a conectar en la salida de la fuente de alimentación componentes que no sean diodos LEDs para que no nos dejen ciegos, ¿sí? Es que para que podamos hacer la medida más cómodamente. Tenemos negativo y tenemos positivo, así es que lo primero que vamos a hacer va a ser conectar corriente alterna a la entrada del integrado. En este momento lo que voy a hacer va a ser conectar 220 voltios a la entrada, puede ser 120 voltios o 110. La intención en este momento, al no tener nada conectado en la salida, será saber cuánto es el voltaje que nos entrega en la salida cuando alguno de los LEDs está quemado, es decir, entre positivo y negativo, cuál es el voltaje que tenemos. Ponemos el multímetro en corriente continua, 400 voltios o 1000 voltios. Eso debido a que al poner 220 voltios en la salida, bueno, rectificado, vamos a tener 310 voltios. Hacemos la medición en la salida y veamos cuánto es el voltaje. Tenemos 316 voltios. Esto es debido a que recuerden que tenemos un transistor MOSFET que nos entrega a través del pin 5 un tren de pulsos que va aumentando ese ancho de pulso en función a la corriente que le llega al pin 4. Es decir, la idea es llegar hasta la corriente máxima que se programó. Si no se llega a esa corriente, pues el ancho de pulso va a ir aumentando y eso va a hacer que el voltaje acá también aumente. Por tanto, es normal que tengamos acá 310 voltios. Y sobre todo porque no tenemos consumo. Al no haber consumo, pues el condensador mantendrá ese voltaje de 310 voltios. Bueno, confirmado entonces que tenemos alto voltaje en la salida, por lo cual hay que tener mucho cuidado al manipularlo. Ahora lo que vamos a hacer es conectar una carga en la salida para confirmar la caída de tensión en función a la cantidad de LEDs. Por ejemplo, yo tengo 10 LEDs, voy a tener una tensión de 50 voltios, 5 voltios por cada LED. Si yo tengo en este caso pues 20 LEDs, voy a tener 100 voltios de caída de tensión. Esto lo vamos a simular con diodos Zener. Voy a ocupar diodos Zener de 1 vatio de 15 voltios para poder repartir la potencia de disipación. Recuerden que en este caso tenemos 124 miliamperes, que es lo que va a circular a través de los LEDs o los diodos Zener, debido a que tenemos una resistencia de 1.5 ohmios. Por tanto, vamos a tener 124 miliamperes por cada diodo Zener, que multiplicado por su voltaje nos va a dar 1.8 vatios aproximadamente. Es decir, 124 miliamperes por 15 voltios. Nos da 1.8 vatios, lo que significa que no podemos dejarlos funcionar mucho tiempo. Solo será para poder medir y experimentar.
Bien, conectamos estos diodos Zener en serie. Recuerden que se conectan en invertido, ¿sí? Que vamos a hacer la conexión. Bien, no olviden desconectar la fuente de alimentación para hacer las conexiones de los componentes. Y como pueden ver, acá estoy conectando los Zener en invertido, es decir, el ánodo está yendo a negativo y el cátodo está yendo a positivo para que funcione como un diodo Zener. Caso contrario, van a dejarlo funcionar como si fuera un diodo común y corriente. Así es que tengan mucho cuidado en esa parte. Bien, lo que vamos a hacer va a ser verificar la caída de tensión. Si son de 15 voltios tendríamos 60 voltios de caída de tensión entre positivo y negativo. Acá vamos a prender la fuente. Va a ser por un instante. Tenemos 73 voltios. Y va subiendo eso a causa de la corriente que está pasando. E incluso creo que algunos ya se quemaron. Vamos a verificar eso. Sí, sin embargo, pues pueden durar un tiempo. Es muy normal que se sometan a una potencia mayor a la que están construidos, pero por un breve momento, ¿sí? Bien, ahora acabamos de confirmar que tenemos 70 voltios, 65, que es muy aproximado a lo que debería entregarnos. Sin embargo, la potencia es demasiada. Pero acaban de confirmar que el voltaje es la suma de los diodos Zener que tenemos. Para confirmarlo nuevamente vamos a, en este caso, retirar 2 y ver que el voltaje sea la mitad, es decir, 35 voltios. Sacamos y conectamos. Vamos a colocar el multímetro y prendemos la fuente. Y tenemos 34 voltios. Solo lo voy a encender por un momento, ¿sí? No quiero que se quemen los diodos Zener. Tenemos 34 voltios. Lo apago o lo enciendo por un momento debido a la potencia de disipación. Recuerden que está pasando 124 miliamperes y se está disipando 1.8 vatios en cada Zener, casi 2 vatios, el doble de lo que debe aguantar. Ahora, para dejarlo funcionar durante un periodo de tiempo más largo, ¿qué se tiene que hacer? Reducir la corriente. Sin embargo, vamos a medir la corriente antes de modificarla y confirmar los 124 miliamperes que pasa. Para ello vamos a cortar el circuito y vamos a trabajar primero con 2 Zener. Ponemos el multímetro en corriente continua, lo ponemos en rango de 400 miliamperes, en este caso se mantiene la punta y lo movemos. Estamos midiendo corriente continua. Vamos a puentear el circuito. Recuerden que va a ser por un momento. Prendemos y vemos la pantalla del multímetro y tenemos los 124 miliamperes que se calcularon anteriormente. Y hacen buen trabajo con respecto a eso. Vamos a aumentar los 2 diodos Zener y confirmar que la corriente se mantenga. Bien, ahora hacemos lo mismo nuevamente. Puenteamos y vemos la pantalla del multímetro. Oh, parece que se quemó. Vamos a ver. Ahí tenemos 123 miliamperes. ¿Sí? Hay que tratar de mantener fijas las puntas. Entonces la corriente se sigue manteniendo. Es la misma, ya sea que aumenten un montón de Zener, la corriente va a ser la misma. Por tanto, si quieren reducir la potencia de salida, tienen que modificar la resistencia que tenemos ahí. Pues hagamos eso y veamos los cambios o el resultado que tenemos. Vamos a reducir la corriente para poder mantener
estos diodos Zener ahí por mucho más tiempo sin que se calienten y se quemen. Pues hagamos eso. Bien, para la modificación entonces vamos a reemplazar esta resistencia de 1.5 ohmios por otra resistencia de mayor valor para reducir la corriente. ¿De qué valor va a ser? Pues va a ser de 4,7 ohmios para que tengamos una corriente pico de 80 miliamperes y que la corriente a través de los LED sea de 40 miliamperes, bajando de 124 miliamperes a 40 miliamperes, lo cual nos va a permitir mantener los diodos Zener por mucho más tiempo. La resistencia que pueden ocupar puede ser de tipo SMD, como esta resistencia o como esta resistencia, pero tiene que ser de 4,7 ohmios. Pues hagamos la modificación de nuestra placa electrónica. Muy bien, ya tenemos modificada nuestra placa electrónica. Tenemos la resistencia de 4,7 ohmios, lo cual va a limitar la corriente hasta 40 miliamperes. Pues pasemos a confirmar eso para que podamos mantener conectados los diodos Zener por mucho más tiempo o de manera indefinida. Vamos a conectar los 4 diodos Zener y verificar que la corriente llegue hasta 40 miliamperes. Ponemos el multímetro en corriente continua. Y hacemos el puente. Y atentos al multímetro. Ahí. Encendemos la fuente de alimentación. Y tenemos 41 miliamperes, muy aproximado a lo calculado. Apagamos y ahora vamos a solamente utilizar 2 diodos Zener o incluso uno solo. Vamos a probar con uno solo y ver que la corriente se mantenga en 40. Ahí tenemos 45, muy aproximado. Por tanto, la modificación que hicimos es correcta y por tanto podemos mantener conectados los diodos Zener por mucho más tiempo sin miedo a que se quemen por exceso de potencia. Vamos a conectar los 4 diodos Zener en serie y verificar el voltaje o caída de tensión, que debería ser de 60 voltios aproximadamente, ¿no? Ahí, voltaje. Mucho cuidado de hacer las mediciones. Encendemos. Y tenemos 60 voltios. Lo ponemos al revés. Bueno, para esto vamos a utilizar los caimanes para que no se nos muevan. Bien, encendemos y atentos a la pantalla del multímetro.
y tenemos 60 voltios. 62 voltios. Enseguida vamos a tocar los Zener para ver si no se calientan, pero según la medición se estarían calentando un poco, pero no tanto. Entonces, de esa forma podemos bajar lo que sería la corriente, y como acaban de confirmar, el voltaje pues se adapta según a los diodos que coloquemos en la salida. Si ponemos más diodos LEDs, pues el voltaje va a ser mayor. Si ponemos menos diodos LEDs, va a ser menor. La corriente se mantiene fija en función a la configuración o a la resistencia que coloquemos, que va a limitar esa corriente. Tengan mucho en cuenta este circuito, que quizás lo podamos utilizar en próximos proyectos. Bueno, de esta forma concluiría el video. Espero que les haya gustado y espero que les sirva para el trabajo y que les sirva para disipar las dudas que hayan tenido. Y si les gustaría que siga viendo este tema, pues háganlo en los comentarios indicándome que desearían que siga viendo el tema de las tarjetas electrónicas de los focos LEDs. Pues ahora me despido, pero no olviden que un me gusta ayuda mucho al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.